El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En el extremo más alejado del pequeño pueblo de Valdeluz, rodeado por un mar de montañas que se alzaban como gigantes dormidos, vivía Alina. La gente del pueblo decía que la familia de Alina había estado en esas tierras durante generaciones, pero no había muchas personas que pudieran contar historias claras sobre sus ancestros. La casa de Alina era un misterio en sí misma. Una edificación de ladrillos rojos, tan antiguos que sus paredes parecían casi fundirse con la tierra. Su tejado, cubierto por un musgo espeso, tenía un aire de abandono, pero al mismo tiempo, de una presencia tan potente que sentía como si esa casa hubiera sido hecha para observar y esperar. Desde pequeña, Alina había sentido que el mundo no era como el que los demás veían. Mientras los niños jugaban a correr por las colinas y se reunían en el mercado, ella prefería pasar el tiempo en solitario, recorriendo el bosque cercano, hablando con los árboles, las piedras y las sombras. Había algo en ese lugar, algo casi tangible, que le susurraba al oído historias que nadie más parecía escuchar. Y, sin embargo, esas historias nunca le daban miedo. Al contrario, la atraían. Tenía 16 años, pero había vivido lo suficiente como para comprender que su vida era diferente. No solo porque su familia estuviera tan alejada de los demás, sino porque había algo dentro de ella que la hacía ver el mundo con otros ojos. Había veces en las que, mirando el reflejo de un lago tranquilo, veía el futuro, pero no en forma de imágenes claras o lineales. Era más bien como un destello fugaz de imágenes que se entrelazaban, como si el tiempo fuera un hilo enredado en las aguas. No era algo que pudiera controlar, pero sí podía sentirlo, como si una corriente subterránea la conectara con algo mucho más grande que ella misma. Una tarde de finales de otoño, cuando el viento soplaba con fuerza y las hojas caían con gracia, Alina decidió caminar más allá de donde solía ir. El bosque que bordeaba su casa era vasto, con árboles tan altos que sus copas parecían tocar el cielo, y las raíces, gruesas como serpientes de piedra, se entrelazaban con la tierra en un abrazo tan antiguo como el propio mundo. En el fondo, el bosque tenía una atmósfera densa, cargada de una presencia casi mística. Alina no podía evitar sentirse como si fuera parte de él, como si fuera una hija olvidada de la tierra misma. A medida que caminaba por el sendero cubierto de hojas secas, notó que algo en el aire había cambiado. Había algo diferente en esa tarde, una sensación de expectación, como si el bosque mismo estuviera agazapado, esperando a que ella llegara a algún lugar. Algo la impulsaba a seguir adelante, y a pesar de que sentía esa extraña presión en el pecho, no se detuvo. En algún rincón de su ser, sabía que estaba destinada a encontrar algo, aunque no sabía exactamente qué era. De repente, al borde del sendero, algo llamó su atención. Era una especie de claro, un espacio entre los árboles que se abría como un portal hacia lo desconocido. Alina se acercó con cautela, sintiendo como sus pasos crujían suavemente en la tierra húmeda.
En el centro del claro, algo brillaba débilmente, casi imperceptible bajo el sol que comenzaba a desaparecer detrás de las montañas. Al acercarse aún más, vio que era una piedra, pero no una piedra común. Era de un color tan oscuro que parecía absorber la luz misma, como si fuera un fragmento de la noche. La piedra estaba parcialmente enterrada en la tierra, como si alguien o algo hubiera tratado de esconderla. Alina, con el corazón latiendo más rápido, se agachó lentamente, extendiendo la mano hacia ella. Su piel rozó la superficie rugosa y fría del objeto, y en ese momento, un estremecimiento recorrió todo su cuerpo. Fue como si algo en su interior despertara, como si la piedra fuera una clave para un secreto que había estado esperando su llegada. Alina la levantó con cuidado, sintiendo un cosquilleo extraño en sus dedos. La piedra, a pesar de su peso, parecía ligera en sus manos, como si no fuera completamente material. De repente, un viento helado sopló desde el norte, agitando los árboles y haciendo que las hojas se elevaran en el aire. La atmósfera cambió en un instante, volviéndose mucho más densa, más cargada. Alina miró alrededor, como si esperara que algo más apareciera en ese claro. Pero solo estaba ella y la piedra, en el centro de ese espacio casi sobrenatural. Decidió entonces volver a casa, pero a medida que caminaba, no podía dejar de pensar en la sensación que había tenido al tocar la piedra. Algo había despertado en ella, algo profundo y antiguo. Al llegar a casa, se sentó frente a la chimenea, con la piedra en sus manos. No sabía qué hacer con ella. Miró el objeto y, por un momento, creyó ver algo más en su superficie, algo que se movía con lentitud, como si estuviera observándola. Decidió guardarla en una pequeña caja de madera que había pertenecido a su abuela. Algo dentro de ella le decía que debía mantenerla oculta, al menos por un tiempo. Pero lo que no sabía Alina era que la piedra no era solo un objeto olvidado del pasado, sino una clave para algo mucho más grande, algo que había estado latente bajo la tierra durante siglos, esperando que alguien la desenterrara. Esa noche, antes de dormir, Alina cerró los ojos y, como siempre, escuchó el susurro lejano del viento entre los árboles. Pero esta vez, el susurro parecía más urgente, como si el bosque la estuviera llamando. En sus sueños, vio imágenes fragmentadas, paisajes lejanos, ciudades llenas de seres desconocidos, y una figura que caminaba sobre la tierra, seguida de una sombra. La piedra brillaba en su sueño, como un faro en la oscuridad, guiándola hacia lo desconocido. Al despertar, el sol ya comenzaba a ascender en el horizonte, bañando la casa en una luz suave y dorada. Alina se levantó, sintiendo una calma extraña, pero también una sensación de que algo se acercaba. Algo que cambiaría su vida para siempre. Los días que siguieron al hallazgo de la piedra fueron extraños para Alina. El ambiente en su casa parecía haber cambiado sutilmente, como si algo invisible se hubiera instalado en cada rincón de las habitaciones, en las grietas de las paredes que se desmoronaban lentamente con el paso del tiempo. Alina, que había crecido rodeada de silencio y soledad, notó que esa paz habitual se veía interrumpida por algo que no podía identificar completamente. La piedra, guardada en la pequeña caja de madera que había encontrado en el desván de su abuela, parecía tener una presencia propia. Cada vez que se acercaba a ella, una extraña vibración recorría su cuerpo, como si la piedra estuviera esperando algo de ella, algo que Alina no sabía cómo darle.
A pesar de que la casa, construida con las manos de sus antepasados, se mantenía erguida con una majestuosidad que desmentía su antigüedad, las noches se sentían más largas y densas. El viento que solía acariciar suavemente las ventanas ahora traía consigo un murmullo bajo, algo así como un canto lejano, casi imperceptible, que se filtraba por las rendijas de las puertas y las rendijas de las paredes. Cada vez que Alina se acostaba en su cama, con la piedra cerca de ella, los susurros se volvían más intensos. Eran como voces que emergían de la misma tierra, como ecos de una lengua olvidada que se elevaba desde el interior de la montaña. Aunque intentaba convencerse de que solo era su imaginación, había algo en la atmósfera que la hacía dudar. Alina no era una niña que se dejara llevar por supersticiones. Desde que tenía memoria, había aprendido a ser cautelosa con sus sentimientos, a no dejarse influir por lo que no podía comprender. Pero lo que estaba sucediendo en su entorno no podía explicarlo con simples palabras. El viento no solo susurraba, ahora parecía llamar a algo, y la tierra bajo sus pies, que siempre le había ofrecido consuelo, parecía inquietarse como si un gran peso estuviera presionando sobre ella. Por las noches, el sonido de las raíces del bosque se convertía en algo más tangible, algo más inquietante, como si las mismas raíces del suelo estuvieran queriendo despertar. En la oscuridad, Alina sentía que la naturaleza estaba viva de una manera que nunca antes había experimentado. Una tarde, decidida a desentrañar el misterio, Alina volvió al bosque, con la piedra aún guardada entre sus ropas. Ya no la guardaba en la caja de madera, sino que la llevaba consigo, como si, de alguna forma, necesitara sentir su peso, su energía. La sensación que había tenido al tocarla por primera vez seguía con ella, intacta. El claro en el que había encontrado la piedra parecía haber quedado marcado en su memoria, como si fuera el umbral hacia algo desconocido, algo que la llamaba desde un rincón oculto en la profundidad de la tierra. A medida que caminaba por el bosque, Alina notaba como todo a su alrededor parecía más quieto de lo habitual. Los árboles, que en otros momentos cantaban con el viento, permanecían inmóviles, sus ramas no se agitaban, y el aire, en lugar de moverse libremente, parecía pesar, como si se estuviera reteniendo. A cada paso, Alina sentía que algo la observaba, como si los mismos árboles pudieran estar siguiéndola con la mirada. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, pero no se detuvo. Avanzó, atraída por una fuerza que no entendía del todo, una fuerza que parecía emanar de las raíces mismas de la tierra. El claro apareció ante ella sin previo aviso. Era el mismo, pero en esta ocasión parecía diferente. Había algo en el aire, algo palpable, que hacía que todo pareciera más oscuro, más denso. Alina se acercó con cautela, y justo cuando su pie tocó el suelo del claro, escuchó una voz. No una voz humana, sino algo más antiguo, una vibración que le atravesó el pecho como un suspiro de la tierra misma. La voz, tan lejana y al mismo tiempo tan cercana, parecía venir de las entrañas del bosque. No era un susurro ni un murmullo. Era una llamada, como si alguien o algo estuviera pidiéndole que se acercara más. Alina no podía moverse, sus pies estaban clavados al suelo. La piedra, en su bolsillo, comenzó a emitir un leve resplandor, tan débil que parecía casi como un reflejo de la luna en el agua. En ese momento, algo cambió en el aire, y una figura apareció frente a ella, envuelta en sombras, como si fuera parte del mismo bosque.
Era una figura alta, que se alzaba por encima de ella con una postura erguida, casi sobrenatural. La figura no tenía rostro, solo una silueta difusa, como si fuera un eco de la propia naturaleza, algo que no pertenecía completamente a este mundo. Alina, aunque asustada, no pudo apartar la vista de la figura. Sentía que debía comprender, debía saber qué significaba aquello. La figura, sin hacer un solo movimiento, comenzó a hablar, pero sus palabras no eran comprensibles al principio. Sonaban como un canto lejano, un canto que parecía provenir de las entrañas de la tierra, un idioma tan antiguo que las palabras se desvanecían en el aire antes de poder entenderlas. Entonces, algo extraño sucedió. La piedra, que había estado apagada hasta ese momento, comenzó a brillar con una luz más intensa, iluminando el claro con una claridad que parecía desafiar la noche misma. Las palabras de la figura se hicieron más claras, y Alina pudo entender, con asombro, que no hablaba un idioma desconocido, sino algo mucho más antiguo. Las palabras resonaban en su mente, pero no eran solo palabras. Eran sensaciones, fragmentos de un conocimiento perdido, recuerdos olvidados de un tiempo en el que los seres humanos y la naturaleza compartían una conexión más profunda. La figura, ahora más nítida, señaló hacia el centro del claro, donde la tierra parecía respirar, y entonces Alina comprendió lo que debía hacer. «Este es el lugar donde todo comienza», dijo la figura, con una voz que parecía vibrar en la tierra misma. «Has sido elegida para despertar lo que ha permanecido dormido. Solo tú puedes entender la verdad que yace bajo tus pies. La piedra es la llave, pero la llave solo abrirá la puerta si sabes cómo usarla». Alina, aunque confundida, sintió una claridad repentina, como si algo dentro de ella se hubiera despertado. Sabía que no podía volver atrás. Algo había comenzado, algo que no podía ignorar. La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, y el claro volvió a su estado de quietud, pero Alina ya no estaba sola. Sabía que el destino la había marcado. Ya nada volvería a ser igual. Después de la visita inesperada del ser misterioso en el claro, Alina regresó a su hogar aquella noche con el alma llena de inquietud y asombro. Había algo en ella que se había despertado, un conocimiento vago pero poderoso que se deslizaba entre las rendijas de su conciencia, como un río subterráneo que corría sin que ella pudiera ver su curso. La piedra en su bolsillo parecía estar más viva que nunca, como si su presencia hubiera cobrado un significado más profundo. Mientras caminaba de vuelta a casa, la oscuridad del bosque no le resultaba tan acogedora como antes. Ahora, cada sombra, cada crujido bajo sus pies, parecía estar imbuido de una extraña urgencia. El aire estaba cargado de algo invisible, algo que la rodeaba, la observaba, la esperaba. Alina había vivido en ese pueblo durante toda su vida, había recorrido esos mismos senderos en las horas más oscuras de la noche y nunca había sentido una presión tan palpable en el aire. Sin embargo, ahora no podía ignorar lo que la rodeaba, como si todo, incluso los árboles, estuvieran susurrando secretos. Con cada paso que daba, sentía que algo importante la llamaba, que la tierra bajo sus pies estaba vibrando con una frecuencia que ella no entendía completamente, pero que, de alguna manera, estaba conectada con el misterioso ser que había visto en el claro. Al llegar a casa, el silencio la envolvió como siempre lo hacía, pero había algo distinto en el aire. La casa,
que solía ofrecerle un refugio cálido y conocido, ahora parecía más grande, más vacía, como si las paredes mismas estuvieran susurrando. En la pequeña mesa de la cocina, la caja de madera que había encontrado en el desván de su abuela estaba abierta, y la piedra reposaba sobre ella, tal como la había dejado antes de salir. Sin embargo, en ese momento, algo se había alterado. La piedra, antes opaca y fría al tacto, ahora emitía una débil luminosidad, como si estuviera despertando de un largo sueño. Alina se acercó con cautela, casi con reverencia, y la tocó con los dedos. En el instante en que sus dedos hicieron contacto con la superficie rugosa de la piedra, algo en su interior hizo clic, como si las piezas de un rompecabezas se encajaran de repente. Una imagen, difusa al principio, comenzó a formarse en su mente, una serie de imágenes rápidas, como destellos de un sueño que no lograba recordar completamente, pero que sabía que eran importantes. A medida que las imágenes comenzaron a volverse más claras, Alina vio un paisaje que nunca antes había visto, un mundo que no pertenecía a su realidad, pero que parecía conectarse con su propio ser. Era un vasto desierto, extendiéndose hasta el horizonte, donde las dunas de arena brillaban con una luz dorada, como si el sol mismo estuviera atrapado dentro de la tierra. En el centro de ese desierto, había una enorme roca, una formación que parecía más una ciudad antigua que una simple piedra. Alina no sabía por qué, pero sabía que ese lugar era clave, que de alguna forma, el destino que le esperaba estaba ligado a esa visión. La piedra brilló más intensamente en sus manos, y las imágenes se volvieron más vívidas. Ella podía sentir el calor del sol del desierto sobre su piel, el viento acariciando su rostro, y una sensación extraña y poderosa de que debía ir allí, debía encontrar esa roca. Pero al mismo tiempo, una sensación de miedo la invadió, como si la visión fuera una advertencia, algo que podría ser más grande y más peligroso de lo que ella podría manejar. Alina apartó la piedra y la dejó sobre la mesa, dándose cuenta de que no podía quedársela en las manos por más tiempo. Necesitaba entender lo que le estaba sucediendo, lo que la piedra quería de ella. El miedo que había sentido al ver las imágenes la hizo reflexionar profundamente, pero también la llenó de una necesidad incontrolable de saber más. Sabía que no podía ignorar lo que estaba sucediendo, que había algo más grande en juego, algo que la conectaba con algo ancestral, algo que trascendía su comprensión del mundo. Con la mente llena de pensamientos confusos y la sensación de que había algo que debía descubrir, Alina decidió que no podía hacerlo sola. Había vivido en ese pueblo toda su vida, pero había alguien que siempre había estado a su lado, alguien que conocía los secretos del pasado mejor que nadie, su abuela. La figura de su abuela había estado presente en su vida desde que era una niña. Su abuela, con su mirada sabia y su carácter fuerte, había sido siempre la persona a la que Alina acudía cuando sentía que no entendía algo. Aunque su abuela había muerto hacía años, Alina siempre había sentido que su presencia seguía viva de alguna forma, como si la abuela nunca la hubiera dejado realmente. Quizás, pensó Alina, era el momento de buscar en el legado de su abuela, de encontrar respuestas en los recuerdos que había dejado atrás. Alina se dirigió al pequeño rincón de la casa donde su abuela solía guardar sus cosas más preciadas. Una vieja biblioteca llena de libros polvorientos y objetos antiguos que su abuela había coleccionado a lo largo de los años. Alina recordaba cómo, cuando era pequeña, su abuela le contaba historias sobre el pasado del pueblo, sobre la conexión entre la gente y la tierra,
sobre la magia que residía en las piedras y en las raíces del bosque. Tal vez, pensó, su abuela había dejado algo que pudiera explicarle lo que estaba sucediendo, algo que la ayudara a entender el papel que la piedra jugaba en todo esto. Alina se agachó junto a la estantería y comenzó a sacar los libros, uno tras otro, pasando las páginas con cuidado, como si estuviera buscando una pieza de un rompecabezas perdido. El sonido del papel viejo le resultaba reconfortante, pero también le hacía sentir la pesadez del tiempo que había pasado desde que su abuela había partido. Sin embargo, a pesar del dolor, se sintió más cerca de ella que nunca. Entre los libros, encontró uno que llamó su atención. Era un tomo pequeño, con la tapa de cuero desgastado, que parecía haber sido tocado muchas veces. Lo abrió con delicadeza y comenzó a leer. El libro hablaba de las leyendas antiguas de su pueblo, de las historias que su abuela le había contado de niña, pero también contenía algo más. Había una sección dedicada a las piedras sagradas, a los objetos que conectaban el mundo de los humanos con el mundo espiritual. La piedra que había encontrado en el bosque, de alguna manera, parecía estar relacionada con esas leyendas. A medida que leía, Alina descubrió que la piedra no solo era un objeto físico, sino un artefacto con una poderosa energía, una que había sido custodiada por generaciones de guardianes de la tierra. Era la clave para acceder a un conocimiento antiguo, un conocimiento que había sido sellado durante siglos para proteger a la humanidad de fuerzas que no podían comprender ni controlar. Alina cerró el libro con fuerza, su mente trabajando a 1000 por hora. Sabía que el viaje que debía emprender era mucho más grande de lo que había imaginado. La piedra era solo el comienzo, pero para desentrañar su misterio, debía seguir el camino que se le había trazado. Y ese camino la llevaría más allá de lo que había conocido, a un mundo lleno de maravillas y peligros, un mundo donde la tierra bajo sus pies ya no sería el único terreno conocido. El día siguiente amaneció con una claridad casi irreal. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, cubriendo con su luz dorada cada rincón del paisaje que rodeaba a Alina. El cielo, que hasta hace poco parecía estar cubierto de nubes, ahora mostraba un lienzo limpio, una vastedad de color azul puro que se extendía sin límites, como si el universo entero estuviera esperando, conteniendo el aliento, por lo que Alina iba a hacer. Con cada paso que daba hacia el bosque, su corazón latía con una mezcla de expectación y temor. La piedra en su bolsillo, aunque pequeña y aparentemente común, parecía arder con un calor invisible, una energía que resonaba en su ser con cada movimiento que hacía. Había algo inevitable en todo eso, algo que le empujaba hacia lo desconocido. El camino que antes recorría sin pensarlo, ahora le parecía una senda de misterios, un pasaje hacia lo que podría ser su destino o el principio de algo mucho más grande de lo que ella jamás podría haber imaginado. Alina nunca antes se había sentido tan conectada con la tierra bajo sus pies, con los árboles que la rodeaban, con la brisa suave que acariciaba su rostro. Cada hoja que caía de los árboles, cada sonido en la lejanía parecía tener una intención, como si el mundo entero estuviera observándola y esperando que tomara la decisión correcta. El bosque, que hasta ahora había sido un lugar familiar y reconfortante, ahora se le presentaba como un territorio extraño, impregnado de una magia palpable que no podía ignorar. Se sentó por un momento sobre una piedra, tratando de calmar sus pensamientos y centrar su mente en el propósito que la había llevado hasta allí. Sabía que lo que estaba a punto de emprender no era un viaje común,
No era un paseo por los senderos que conocía desde pequeña. Era un viaje hacia algo mucho más grande, algo que implicaba riesgos, sacrificios, y quizá una revelación que cambiaría su vida para siempre. Mientras reflexionaba, la voz de su abuela resonó en su mente, esa voz suave y firme que siempre la guiaba con palabras llenas de sabiduría. Recuerda, Alina, el camino hacia la verdad no es recto ni fácil. Siempre habrá sombras que intentarán desviar tu rumbo, pero tú tienes la fuerza de saber lo que es verdadero. Escucha siempre tu corazón y la tierra, porque ambas tienen respuestas. Esas palabras, que tanto la habían consolado en su niñez, ahora le parecían más relevantes que nunca. Alina sabía que la tarea que tenía por delante no solo era un reto físico, sino uno espiritual. Un proceso de descubrimiento interno que la obligaría a enfrentarse a sí misma de una manera en la que nunca había imaginado. Sin embargo, el pensamiento de que la piedra tenía un propósito mayor le daba fuerzas para seguir adelante. Sabía que no podía volver atrás, que el destino le había mostrado su camino, y que este camino la llevaría a una verdad mucho más profunda de lo que cualquier ser humano podría comprender. Después de un rato, se levantó y siguió caminando por el sendero que la llevaría al corazón del bosque. No tenía un destino claro, pero sentía que algo la guiaba, como si la propia tierra la estuviera orientando. Mientras caminaba, la luz del sol comenzó a filtrarse entre las ramas, creando una serie de sombras danzantes sobre el suelo cubierto de hojas secas. Cada paso parecía llevarla más adentro de un misterio sin resolver, y la piedra en su bolsillo comenzaba a vibrar ligeramente, como si de alguna manera respondiera a la presencia del bosque. De repente, un susurro suave, casi imperceptible, alcanzó sus oídos. No era un sonido que pudiera identificar con facilidad, pero era como si el aire mismo le estuviera hablando, como si las mismas raíces de los árboles le transmitieran una especie de mensaje. Alina se detuvo en seco, sus sentidos alerta, buscando el origen de ese sonido. Durante un momento, pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, que el miedo y la incertidumbre estaban nublando su percepción. Sin embargo, cuando volvió a escuchar el susurro, esta vez más claro y cercano, supo que no se trataba de una ilusión. Algo estaba sucediendo, algo que le estaba mostrando un camino que ella no había visto antes. Sin pensarlo demasiado, se adentró en el bosque, guiada por esa misteriosa llamada que parecía emanada de la propia tierra. El susurro la condujo hasta un pequeño claro, donde la luz del sol caía con fuerza sobre una serie de rocas que formaban un círculo irregular. Era un lugar peculiar, un espacio natural que parecía haber sido dejado intacto por el paso del tiempo, como si la naturaleza misma hubiera cuidado de preservarlo. En el centro de ese círculo de rocas, había una piedra más grande que las demás, una piedra que, al igual que la que Alina llevaba en el bolsillo, parecía vibrar con una energía propia. Se acercó lentamente, sintiendo como el aire alrededor de la piedra se volvía más denso, más cargado. La sensación era extraña, como si la piedra estuviera consciente de su presencia, como si la estuviera esperando. Alina sacó la piedra de su bolsillo y la sostuvo frente a ella, sin saber exactamente qué hacer. El susurro, que parecía provenir de la misma piedra, se intensificó, y en ese instante, todo a su alrededor pareció quedar en silencio absoluto. Ni el viento, ni los pájaros, ni los insectos, nada se oía, solo el latido constante de su propio corazón. Fue entonces cuando la piedra que Alina sostenía comenzó a brillar con una luz azulada,
suave al principio, pero que creció rápidamente, envolviendo su mano en una energía palpable. Alina no sabía qué estaba sucediendo, pero no tenía miedo. En lugar de eso, una sensación de paz la inundó, una sensación de que todo, por fin, estaba en su lugar. La piedra que llevaba en la mano comenzó a resonar con la piedra en el centro del claro, y en ese momento, Alina supo que había alcanzado un umbral, un punto sin retorno. Algo estaba a punto de suceder, y su vida, tal como la conocía, estaba a punto de transformarse por completo. La vibración de las piedras se intensificó, y antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, una figura emergió de entre las sombras del bosque. Era una presencia imponente, un ser cuya forma se desdibujaba entre la luz y la oscuridad, como si fuera parte de ambos mundos. Alina no pudo evitar sorprenderse ante la visión, pero no sintió temor. Al contrario, algo en su interior le decía que esa figura no solo estaba allí para guiarla, sino que era parte de su destino, algo que había estado esperando toda su vida. La figura habló, su voz profunda y resonante, como el eco de una tormenta lejana, y cada palabra parecía penetrar en el alma de Alina. Has llegado, Alina. El tiempo ha comenzado. La figura ante Alina era algo más que humana, algo más que un simple ser material. Su presencia parecía trascender las leyes de la naturaleza que la rodeaban, y el aire alrededor de ella vibraba con una energía que Alina apenas podía comprender, pero que, al mismo tiempo, sentía profundamente en su ser. La luz y la sombra se mezclaban en su forma, como si la figura fuera parte del mundo físico y, al mismo tiempo, una manifestación de algo más allá de lo que los ojos podían ver. No podía discernir si estaba ante un ser divino o alguna criatura proveniente de un plano distinto. Pero lo que sí sabía con certeza es que esa presencia estaba vinculada de alguna forma con el destino que se había revelado ante ella. El rostro de la figura, aunque vago y etéreo, parecía irradiar una sabiduría infinita, como si todo el conocimiento del universo estuviera contenido en ella, esperando ser desvelado. Alina, con el corazón latiendo desbocado en su pecho, no podía evitar sentir una mezcla de asombro y temor, pero también una sensación de paz que se colaba en su interior. Como si la figura no estuviera allí para causarle daño, sino para ofrecerle algo más grande. La figura habló entonces, su voz no como un sonido común, sino como un susurro profundo que parecía provenir de lo más profundo de la tierra, una vibración que recorría todo el cuerpo de Alina. No temas, Alina. Has llegado hasta aquí por una razón. El viaje que has comenzado no es solo tuyo, es el de muchos otros que, como tú, están destinados a cambiar el curso de la historia. Las palabras fueron como un eco en su mente, resonando con una intensidad que hacía que el aire alrededor de ella se espesara. Alina, aunque sorprendida por la magnitud de lo que escuchaba, sentía que cada palabra era cierta, que en algún rincón de su ser ya lo sabía. Todo lo que había experimentado hasta ese momento, cada desafío, cada pequeño indicio que había sentido como un llamado, ahora comenzaba a tomar sentido. Estaba frente a algo mucho más grande de lo que había imaginado. La figura continuó: la piedra que tienes en tus manos es un fragmento de algo mucho más antiguo que el mismo tiempo. Es un fragmento de la fuerza que mantiene en equilibrio a todos los mundos, a todas las realidades. Pero esa piedra no puede cumplir su propósito sin la voluntad de quien la porta, sin la comprensión de lo que realmente implica ser el portador de su poder. Alina,
aunque aún confusa, sentía que las palabras de la figura no solo eran un desafío, sino también una invitación a comprender, a desentrañar un misterio mucho mayor. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro, cargada de dudas, pero también de una determinación silenciosa que había comenzado a crecer dentro de ella. La figura se movió lentamente hacia ella, su presencia oscura y luminosa a la vez, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. «Debes buscar los otros fragmentos», dijo la figura con una suavidad que contradecía la magnitud de sus palabras. «Estos fragmentos, dispersos en diferentes partes del mundo, son las llaves para abrir los portales que conectan todos los mundos. Juntos, formarán el camino hacia el conocimiento perdido, hacia el origen de todo lo que existe. Sin ellos, todo se perdería. Tú, Alina, eres la única capaz de encontrarlos, porque solo tú puedes unirlos». La revelación fue tan sobrecogedora que Alina sintió que el aire a su alrededor se volvía pesado, como si el peso del universo cayera sobre sus hombros. Pero, en medio de la opresión de las palabras de la figura, algo en su interior se despertó. El miedo, aunque presente, era solo una sombra pequeña comparada con la fuerza del propósito que comenzaba a crecer dentro de ella. Sabía que no había marcha atrás. El destino no le había dado una opción. No era una elección entre quedarse o irse, sino una llamada que debía ser respondida. La figura parecía leer sus pensamientos, porque sonrió suavemente, aunque su rostro continuaba siendo una amalgama de luz y oscuridad. «La decisión no es tuya, Alina. El camino hacia lo desconocido te ha elegido, no tú a él. Y aunque el viaje será largo, aunque enfrentarás pruebas que pondrán a prueba tu alma, recuerda que no estás sola. Hay otros, como tú, que buscarán estos fragmentos. Estás conectada a ellos, aunque no lo sepas aún». Con estas últimas palabras, la figura se desvaneció lentamente, como si nunca hubiera estado allí, dejando a Alina sola en el claro del bosque, con la piedra brillando tenuemente en su mano. La vibración que había sentido antes desapareció, pero la sensación de que algo trascendental estaba ocurriendo no la abandonó. La conexión entre ella y ese ser, aunque efímera, había dejado una marca en su ser, una marca que la impulsaba a seguir adelante. El camino hacia los fragmentos comenzaba en ese mismo instante, y aunque Alina no sabía exactamente dónde comenzar, sabía que algo había cambiado irrevocablemente dentro de ella. La piedra que sostenía en su mano no era solo un objeto, era una llamada, una invitación a desentrañar los misterios del universo, a ser parte de algo mucho más grande de lo que cualquier ser humano podría imaginar. Alina miró hacia el cielo, buscando respuestas en el horizonte, y aunque las nubes comenzaban a formarse nuevamente, la luz de la tarde parecía más brillante, más cálida, como si la propia tierra estuviera acompañándola en su nueva misión. Sabía que no podía volver a su vida anterior. Los días tranquilos en la aldea, la paz que había conocido hasta ahora, ya no le pertenecían. Algo mucho más grande le esperaba, y sin saberlo, la historia de su vida había dado un giro que la llevaría por caminos inexplorados, donde la magia y lo desconocido se entrelazaban en una danza eterna. Alina suspiró profundamente, sintiendo como su pecho se expandía con la pesada carga de lo que acababa de descubrir. No era solo una joven de un pequeño pueblo, ahora era una portadora de una misión cósmica, destinada a buscar los fragmentos que cambiarían la historia del mundo tal como lo conocían. En ese momento,
comprendió que todo lo que había experimentado hasta ahora, cada pequeño detalle de su vida, había sido un preludio, una preparación para lo que estaba por venir. El futuro ya no estaba ante ella como una hoja en blanco. Ahora, el futuro estaba marcado por los fragmentos dispersos, por los portales que debía abrir, y por un destino que había comenzado a desvelarse con una claridad que la llenaba tanto de asombro como de un profundo respeto por lo que estaba por suceder. El día había amanecido gris, con las primeras luces del sol apenas abriéndose paso entre las nubes bajas que cubrían el cielo. Alina no podía dejar de pensar en lo que había aprendido la noche anterior, en la figura que le había revelado una verdad tan grande que le resultaba casi imposible de procesar. Los fragmentos, el destino, los portales. Toda esa información se había agolpado en su mente, y aunque sabía que debía seguir adelante, sentía la abrumadora sensación de estar al borde de algo más grande que ella misma. En su mano, la piedra seguía brillando con un resplandor tenue, como si estuviera viva, como si le estuviera llamando a continuar el viaje. Había dejado atrás la aldea, la seguridad de su vida conocida, y caminaba sola por el sendero que se extendía ante ella. A medida que avanzaba, la vegetación densa del bosque comenzaba a disiparse, y el paisaje se abría ante ella en una vasta llanura. Había algo en el aire, una extraña quietud, como si el mundo entero estuviera esperando. Alina miró a su alrededor, buscando alguna señal, algún indicio de lo que debía hacer a continuación. Pero el paisaje seguía igual, inmóvil, tan desconcertante como el futuro que le esperaba. A lo lejos, en la lejanía de la llanura, pudo ver un pequeño pueblo. Era un lugar que nunca había visitado, pero que, de alguna manera, le resultaba familiar. Algo dentro de ella la impulsó a dirigirse hacia allí, como si un instinto más profundo, algo que no podía identificar con claridad, le dijera que allí encontraría una pista. Una respuesta que necesitaba para continuar su búsqueda. Sus pasos eran rápidos, aunque cada uno de ellos estaba marcado por la sensación de estar cruzando un umbral hacia un territorio desconocido. Mientras se acercaba al pueblo, una inquietante sensación de ser observada se apoderó de ella, pero no era miedo. Era una sensación curiosa, como si alguien, o algo, estuviera esperando que llegara. Alina ajustó la piedra en su mano, como si su toque fuera el único que podía otorgarle fuerza en ese momento. Cuando llegó al pueblo, lo primero que notó fue la quietud. Las casas, de construcción simple y tejados de paja, estaban vacías, las puertas cerradas y las ventanas opacas. No se veía a nadie, ni al comerciante habitual, ni a los niños correteando por las calles. La sensación de desolación era palpable, como si el lugar hubiera quedado atrapado en el tiempo. Alina no sabía qué hacer, pero algo la empujaba a avanzar. A medida que recorría las calles, sus ojos se detuvieron en una figura al final de la plaza. Era una mujer, de cabello largo y oscuro, vestida con una capa que parecía fusionarse con la sombra del lugar. Sus ojos, tan profundos como el océano, miraban a Alina con una intensidad que no podía evitar. La mujer hizo un gesto con la mano, como invitándola a acercarse. Alina, aunque sorprendida por la aparición, sintió que debía obedecer, como si fuera parte del mismo destino que la había guiado hasta allí. Se acercó con cautela, sin apartar la mirada de la mujer, que ahora hablaba con voz suave, pero clara, como si las palabras fueran un susurro ancestral que resonaba en el fondo de su alma.
sabía que llegarías. El camino te ha traído hasta aquí, y tu presencia no es un accidente, Alina. Este lugar, este pueblo, es el primer umbral que debes cruzar. Aquí encontrarás respuestas, pero también desafíos. No todos los que te encontrarás en este viaje son aliados, y muchos te desafiarán en maneras que no puedes imaginar. Pero debes seguir adelante, porque solo tú puedes completar lo que ya ha comenzado. Las palabras de la mujer eran enigmáticas, pero había algo en ellas que resonaba profundamente en Alina. Como si cada palabra estuviera conectada a algo mucho más grande que ella misma, a algo que había estado esperando a ser entendido. La mujer continuó: la piedra que llevas contigo es una clave, pero también un símbolo. No es solo un objeto material, es la representación de la fuerza que habita en ti, de la voluntad que te impulsa a seguir adelante. No dejes que la oscuridad que te rodea te haga dudar de tu propósito. Cada paso que das, aunque te parezca incierto, te acerca más a la verdad que buscas. Alina asintió lentamente, sintiendo como las palabras de la mujer se tejían en su mente como un hilo conductor hacia algo más grande. Pero no estaba segura de lo que eso significaba, ni de lo que implicaba esa verdad. ¿Qué significaba realmente ser la portadora de la piedra? ¿Qué desafío era el que debía enfrentar? Las dudas comenzaban a amontonarse, pero la mujer parecía percatarse de sus pensamientos. No temas preguntar, Alina, dijo con una sonrisa enigmática. Porque las respuestas no siempre son claras, pero los caminos siempre lo son. Tú sabes lo que debes hacer, aunque no lo entiendas por completo. La piedra y tú están entrelazadas, y eso es algo que nadie puede cambiar. La mujer entonces se alejó, desvaneciéndose casi como una sombra entre las ruinas de las casas. Alina la miró con perplejidad, preguntándose si lo que acababa de suceder había sido real o simplemente una ilusión. Pero algo en su interior le decía que había sido real, que todo lo que había vivido hasta ese momento no era producto de su imaginación, sino una manifestación de algo más profundo, más fundamental. La mujer había sido una guía, una especie de faro en la oscuridad, pero Alina aún no comprendía del todo su mensaje. Sin embargo, lo que sí sabía era que su viaje había dado un nuevo giro. Ya no se trataba solo de encontrar los fragmentos, de unirlos, de abrir los portales. Ahora había algo más en juego, su propio destino, el destino de los mundos que debía proteger. La sensación de ser parte de algo mucho más grande de lo que podía entender creció en ella, pero no la aterraba. En lugar de eso, la llenaba de una extraña sensación de paz, como si finalmente estuviera caminando el sendero para el que había nacido. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, cuando Alina llegó al borde del acantilado. Frente a ella, la inmensidad del mar se extendía, profundo y misterioso, cubriendo el mundo con su vasta serenidad. Las olas chocaban suavemente contra las rocas, como si susurraran secretos del pasado, y el viento acariciaba su rostro con una suavidad que le producía una sensación de calma que contrastaba con el remolino de pensamientos que giraban en su cabeza. Había viajado muchos días para llegar hasta allí, cruzando bosques y valles, encontrando aldeas abandonadas y escuchando historias que no siempre comprendía, pero cada paso la había acercado a algo más grande que ella misma. Había aprendido a escuchar su intuición, esa voz silenciosa que la guiaba cuando las respuestas lógicas se desvanecían, y ahora, en este lugar,
sentía que estaba al borde de un nuevo descubrimiento. Algo que cambiaría todo lo que había creído conocer sobre su misión. La piedra que había encontrado en la antigua aldea brillaba suavemente en su mano, una luz cálida que parecía pulsar al ritmo de su propio corazón. Era como si la piedra misma estuviera viva, como si guardara en su interior la clave de algo mucho más profundo que cualquier misterio que había enfrentado hasta ahora. El viento soplaba con más fuerza, y de repente, la superficie del mar comenzó a cambiar. Las olas, que antes eran tranquilas, comenzaron a agitarse, creando un remolino que giraba en el centro del océano, formando un vórtice que parecía absorber todo a su alrededor. Alina observó, cautelosa, pero también atraída por el espectáculo. Había algo hipnótico en el movimiento del agua, algo que la llamaba hacia allí, algo que sentía en lo más profundo de su ser, como si la misma naturaleza estuviera invitándola a unirse a ese misterio. Fue entonces cuando la piedra en su mano comenzó a brillar con una intensidad cegadora, y Alina sintió una presión en el pecho, como si todo el peso del mundo estuviera concentrado en ese momento. La voz de la mujer que había encontrado en el pueblo resonó en su mente. La piedra que llevas contigo es una clave, pero también un símbolo. No es solo un objeto material, es la representación de la fuerza que habita en ti, de la voluntad que te impulsa a seguir adelante. Las palabras de la mujer tomaron vida en su mente, y Alina comprendió, en un destello de claridad, que la piedra no solo era un objeto que debía proteger, sino que era el punto de enlace entre su destino y el mundo que debía salvar. La sensación de ser parte de algo mucho más grande se intensificó, y Alina cerró los ojos, dejando que la energía que emanaba de la piedra la envolviera. De repente, una explosión de luz llenó el espacio frente a ella, y el mar, que antes era una calma inquietante, comenzó a abrirse. El vórtice que se había formado en el océano se amplió, como un portal en el agua, y de él surgió una figura de luz, una silueta que parecía estar hecha de los mismos rayos que iluminaban el cielo. La figura emergió lentamente, y mientras lo hacía, el mar se calmó, como si todo el océano estuviera conteniendo el aliento ante la aparición de aquel ser. Alina, inmóvil, observó cómo la figura tomaba forma, un ser alto y elegante, con alas que brillaban como estrellas, y ojos que reflejaban todo el conocimiento del universo. El ser flotó frente a ella, y su voz, suave pero poderosa, resonó en su mente. Alina, has llegado al umbral. El viaje que has iniciado no es solo una búsqueda, es un proceso de transformación, de crecimiento. Lo que tienes en tu mano es la llave que abrirá los portales que conectan los mundos, pero solo tú puedes decidir cuándo es el momento de cruzarlos. Alina, con el corazón latiendo con fuerza, intentó articular alguna palabra, pero el ser continuó sin esperar respuesta. El camino que has recorrido te ha preparado para este momento. La oscuridad que has enfrentado, los desafíos que has superado, han sido necesarios para que pudieras comprender tu verdadera fuerza. Pero ahora debes elegir. El portal que ves ante ti es solo uno de muchos, y cada uno lleva a un destino diferente. Cada uno representa una posibilidad, un futuro, y solo tú podrás decidir cuál será el tuyo. Las palabras resonaron en su interior como un eco distante, y Alina comprendió que lo que el ser le estaba mostrando no era solo un portal físico, sino un símbolo de las decisiones que tendría que tomar en los días venideros. El futuro no estaba escrito, no había un solo camino. Cada acción que tomara, cada decisión,
abriría una nueva puerta hacia lo desconocido. El ser de luz extendió una mano hacia ella, y Alina, sin pensarlo, colocó la piedra en su palma. En el momento en que sus manos se encontraron, una oleada de energía recorrió su cuerpo, y la piedra comenzó a vibrar con una intensidad que nunca había experimentado. La luz que emanaba del ser se amplió, envolviendo por completo a Alina, y en ese instante, vio imágenes que se sucedían rápidamente ante sus ojos. Vio una ciudad destruida, una batalla que se libraba en el aire, seres misteriosos que se cruzaban en caminos oscuros, y el eco de una voz familiar que le decía que todo esto tenía un propósito, pero que aún faltaba mucho por descubrir. La visión se desvaneció tan rápidamente como había llegado, y cuando Alina volvió a centrarse, se dio cuenta de que el ser había desaparecido. Frente a ella, el portal seguía abierto, pero la visión de lo que contenía se había desvanecido. Solo quedaba la quietud del mar, y la sensación de estar frente a una encrucijada, donde cada paso podría llevarla hacia un destino desconocido. Alina respiró profundamente, comprendiendo que había llegado al cruce de su vida. La decisión de cruzar o no el portal ya no dependía solo de ella, sino de la fuerza que había descubierto en su interior. Sin embargo, mientras observaba el vórtice abierto frente a ella, algo en su corazón le dijo que no era el momento de dar ese paso. Había algo más que debía aprender, algo más que debía comprender antes de avanzar. Aunque el portal estaba ahí, esperando, Alina sabía que debía continuar su camino, pero con la certeza de que pronto volvería, cuando estuviera lista para enfrentar el próximo paso de su destino. El camino de Alina había cambiado irreversiblemente. Después de aquel encuentro con el ser de luz en la orilla del mar, algo en su interior había despertado, una conciencia mayor de sí misma y de la magnitud de lo que estaba por venir. Sin embargo, la claridad de su misión no le brindaba paz. La presencia de la piedra, esa pequeña joya que ahora parecía estar siempre caliente al tacto, palpitaba constantemente en su bolsa, como si cada momento estuviera marcando una cuenta regresiva hacia un destino desconocido. Alina había tomado la decisión de no atravesar el portal en ese instante, pero no dejaba de sentir que la calma era una ilusión efímera, que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Con cada paso que daba, el mundo parecía volverse más imponente y, al mismo tiempo, más desconcertante. La vastedad del paisaje, la quietud del bosque que la rodeaba y la incertidumbre de lo que el futuro le deparaba la hacían sentir una mezcla de desconcierto y temor, pero también de una extraña excitación que no podía negar. Después de varios días de caminar por los bosques que se extendían sin fin, Alina llegó a un pueblo. No era un pueblo común, sus casas estaban construidas sobre pilares de madera, flotando sobre las aguas de un inmenso lago que reflejaba las estrellas como un espejo. Alina observó en silencio mientras la embarcación que la había traído a las orillas del pueblo se alejaba en la neblina de la mañana. El lago, vasto y silencioso, parecía estar vigilante, y las casas que flotaban sobre él estaban conectadas por pasarelas estrechas de madera que crujían al paso. Había algo extraño en ese lugar, algo que hacía que el aire pareciera más denso, como si cada respiración se llenara de una energía invisible que no podía comprender. Sin embargo, no tenía tiempo para detenerse a contemplar las maravillas del pueblo, pues había llegado con un propósito claro: encontrar al anciano que vivía en una de esas casas flotantes. El último de una antigua línea de sabios que había sido mencionado por la mujer en el pueblo que conoció días atrás. Era él quien, según las historias,
podía ayudarla a comprender el verdadero poder que albergaba la piedra que cargaba con ella. Alina caminó con decisión por las pasarelas, el sonido de sus pasos resonando en la madera envejecida. El aire estaba impregnado con el olor del agua y la humedad de las plantas que crecía en las orillas. Un silencio pesado la rodeaba, como si todo estuviera esperando que algo sucediera, como si el mismo lago guardara secretos que nunca se habían contado. Las casas flotantes parecían observarla, con sus ventanas apagadas, sin vida, pero ella sabía que alguien le esperaba, alguien que podía darle las respuestas que tanto anhelaba. Cuando finalmente llegó a la casa del anciano, la puerta se abrió sin que ella la tocara. Alina entró sin vacilar, guiada por una fuerza interna que la empujaba a avanzar, sin importar lo que pudiera encontrarse allí. La casa estaba oscura, solo iluminada por unas pequeñas lámparas de aceite que parpadeaban tenuemente. El ambiente estaba impregnado con un aire de misterio, y al fondo, en una silla que parecía hecha de la misma madera que el resto de la casa, estaba el anciano. El hombre era una figura delgada, casi translúcida por su avanzada edad, con el rostro marcado por los surcos del tiempo. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad que desmentía su apariencia física. Alina se acercó, sintiendo una mezcla de respeto y temor. El anciano la observó en silencio, como si pudiera ver más allá de su exterior, como si pudiera leer la historia de su vida con solo mirarla. Finalmente, habló, su voz profunda y resonante, llena de una sabiduría que parecía trascender el tiempo mismo. «Has venido buscando respuestas», dijo el anciano, como si supiera exactamente lo que la había traído hasta allí. Alina asintió, incapaz de pronunciar una palabra al principio, sorprendida por la exactitud de su afirmación. «La piedra que llevas contigo es solo el principio de algo mucho más grande», continuó el anciano, levantando una mano temblorosa y señalando hacia el suelo. Alina siguió su mirada, pero no vio nada en particular. Sin embargo, algo en sus palabras la hizo sentirse como si la realidad misma estuviera a punto de desplomarse. «El poder que albergas no es solo tuyo», prosiguió el anciano, su voz adquiriendo un tono más grave, como si estuviera transmitiendo una verdad peligrosa. «El vínculo que has establecido con la piedra es solo una pequeña parte de un conflicto mucho más grande. Esa piedra que llevas es la llave para abrir los portales, pero los portales no solo conectan mundos. También conectan almas, destinos, y tu alma se encuentra vinculada a algo que no puedes comprender completamente aún. Los portales no se abren sin consecuencias, y lo que decidas cuando llegues a ellos definirá el futuro no solo de tu mundo, sino de todos los mundos que se conectan a través de ellos». Alina sentía que cada palabra del anciano caía sobre ella como un peso abrumador. Había creído que había llegado a este punto por una serie de decisiones, pero ahora entendía que no había sido solo el azar. La piedra, el vórtice, el ser de luz en el mar, todo tenía un propósito mucho más grande que ella misma, un propósito que le era desconocido y que, por alguna razón, no podía evitar. El anciano se levantó lentamente, sus huesos crujieron como si el simple acto de moverse fuera una lucha, y caminó hacia una mesa en el rincón de la sala, donde había una serie de mapas y símbolos antiguos dispuestos sobre el suelo. Con una calma inesperada, el anciano comenzó a hablar mientras señalaba algunos de los símbolos. «Este mapa», dijo, señalando una serie de líneas entrelazadas, «muestra la red de los portales. Los portales no son solo puertas físicas,
sino vectores de poder. Los que controlan los portales controlan el flujo de energía entre los mundos. Pero no todos los portales están destinados a abrirse. Algunos deben permanecer cerrados, pues su apertura podría desatar una catástrofe que acabaría con todo lo que conoces. Esa es la razón por la que la piedra que llevas contigo es tan importante. Tú eres la guardiana de ese poder, pero ser guardiana no significa que lo poseas. Significa que debes decidir cuándo y cómo se debe liberar. Los portales no solo sirven para conectar mundos, sino para cambiar el curso de los destinos, y una decisión incorrecta podría alterar el equilibrio que mantiene a todo en armonía. Alina sentía que el aire se volvía más pesado a medida que las palabras del anciano resonaban en su mente. Las implicaciones de lo que estaba diciendo eran vastas, abrumadoras, y por primera vez en su vida se sintió completamente pequeña frente a la magnitud del destino que parecía tener en sus manos. Sin embargo, en su interior, algo más comenzó a despertar, una sensación que había estado presente desde el primer momento en que encontró la piedra, la certeza de que no estaba sola. Alguien, estaba con ella, guiándola, y aunque no comprendiera completamente qué era, sabía que debía seguir adelante. El anciano volvió a mirar a Alina, y sus ojos, llenos de una sabiduría infinita, la atravesaron una vez más. Recuerda, Alina, dijo suavemente, el poder que tienes no es solo para cambiar el destino de los demás. También es para que encuentres el tuyo propio. Y ese es el desafío más grande de todos. ¿Serás capaz de encontrar el equilibrio entre la luz y la oscuridad que existe dentro de ti? Solo entonces podrás decidir qué puerta abrir, qué camino seguir. El cielo de la mañana estaba cubierto por una capa de nubes grises que reflejaban la luz de una manera extraña, como si el sol mismo estuviera luchando por atravesar el velo de oscuridad que se cernía sobre el mundo. Alina se despertó temprano, como lo había hecho en los últimos días, y miró por la ventana de la casa flotante del anciano, contemplando el lago que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. El agua, normalmente tranquila y serena, ahora parecía agitada, como si una fuerza invisible estuviera alterando su superficie. Algo en su interior se tensó al ver ese movimiento. La sensación que había tenido días atrás, cuando la presencia de la piedra se volvió más palpable, había regresado con fuerza. Era como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo, una conexión profunda que la unía a algo mucho más grande de lo que había imaginado. El anciano le había hablado sobre los portales, sobre el poder que descansaba en la piedra y el destino que ella debía enfrentar, pero Alina no podía evitar sentir que había algo más. Algo que aún no comprendía completamente. Las palabras del anciano retumbaban en su mente mientras se levantaba lentamente de la cama, tomando la piedra que reposaba sobre su mesita de noche, sintiendo su calor familiar al contacto. ¿Qué decisiones tomaría cuando finalmente llegara al portal? ¿Podría ser capaz de resistir la tentación de usar el poder de la piedra para cambiar el curso de la historia? ¿O cedería a la presión de la oscuridad que se cernía sobre todo lo que conocía? Tras un largo desayuno con el anciano, quien no parecía mostrar ninguna prisa por hablar, Alina se despidió de él con la promesa de regresar si alguna vez necesitaba respuestas. El anciano le dio una mirada profunda, una que parecía decir más de lo que las palabras podían expresar. No necesitaba decir nada más. Ambos sabían que su camino ahora era uno que debía recorrer sola. Antes de salir de la casa, el anciano le entregó un mapa antiguo, hecho de pergamino envejecido,
donde había trazado un camino hacia el portal que Alina debía alcanzar. No era un camino fácil ni directo. Había zonas del mapa donde los trazos se desvanecían, como si el mismo tiempo hubiera borrado partes de la historia. Alina tomó el mapa con cuidado, sabiendo que ese sería su guía, su único compañero en el camino hacia lo desconocido. Con el mapa en la mano y la piedra resplandeciendo en su bolsillo, Alina comenzó su viaje hacia el portal. La mañana se fue convirtiendo en tarde, y mientras caminaba por los bosques que rodeaban el pueblo flotante, la sensación de estar siendo observada se intensificó. Los árboles, altos y frondosos, parecían inclinarse hacia ella, sus ramas rozando el aire con un crujido suave pero constante. El viento, que hasta ese momento había sido apenas un susurro, ahora soplaba con fuerza, y las hojas de los árboles comenzaban a caer en espirales, como si el propio bosque estuviera reaccionando a su presencia. Alina sintió una extraña presión en el pecho, como si cada paso que daba estuviera acercándola a algo terrible, algo que ya no podía evitar. La oscuridad, aquella que se había apoderado del horizonte, parecía acercarse más y más. Mientras avanzaba, las sombras de los árboles se alargaban, y el paisaje se tornaba cada vez más sombrío. No pasó mucho tiempo antes de que llegara a un claro en el bosque, un espacio abierto donde el aire parecía volverse más denso, más frío. En el centro del claro, había un gran círculo de piedras dispuestas de manera irregular, como si fueran un antiguo altar o un punto de encuentro para algo que había sucedido hace mucho tiempo. Alina se detuvo en el borde del círculo, mirando las piedras que parecían antiguas, desgastadas por el paso del tiempo. No había duda de que algo importante había sucedido aquí, pero el misterio que rodeaba ese lugar no le ofrecía respuestas claras. Alina se agachó, colocando una mano sobre la piedra más cercana. En cuanto lo hizo, una corriente de energía la recorrió, un calor intenso que la hizo temblar por un momento. La piedra bajo su mano comenzó a brillar débilmente, y las otras piedras, como si estuvieran conectadas por una fuerza invisible, comenzaron a vibrar en un patrón rítmico, casi como una melodía olvidada. El aire alrededor de ella parecía cargarse de una electricidad palpable, y un zumbido bajo y constante comenzó a llenar el espacio, como si el lugar mismo estuviera vivo. En ese momento, Alina comprendió algo que no había querido admitir hasta ahora: el portal no estaba solo en el mapa. Estaba en su interior. Su conexión con la piedra, el poder que había comenzado a desatar, no era algo que pudiera controlar por completo. La piedra no solo era la llave, sino que también era un espejo que reflejaba lo más profundo de su ser, sus deseos, sus miedos, sus sueños y, sobre todo, su vulnerabilidad. Sin la piedra, no podría llegar al portal, pero sin ella, también estaba en peligro de perderse a sí misma. El viento comenzó a soplar con mayor fuerza, y las sombras del bosque se alargaron aún más, cubriendo el círculo de piedras en una oscuridad casi total. Fue entonces cuando lo sintió. Una presencia, una fuerza oscura y malevolente, se estaba acercando rápidamente. La piedra en su mano comenzó a arder con intensidad, y la sensación de calor se hizo insoportable. Alina la soltó, dejándola caer al suelo, y un sonido profundo y resonante emanó de la piedra al impactar con la tierra. Fue como si el propio suelo temblara, y una grieta comenzó a abrirse en el aire frente a ella, una grieta que brillaba con un resplandor blanco y cegador. De la grieta, una figura emergió,
alta y delgada, cubierta por una capa negra que fluía como si estuviera hecha de la misma oscuridad que rodeaba el bosque. La figura no hablaba, pero Alina podía sentir su presencia, como si su misma alma estuviera siendo absorbida por ella. La figura se acercó lentamente, y Alina dio un paso atrás, sintiendo que el aire se volvía más denso con cada movimiento de la entidad. «No puedes detenerlo», dijo la figura, su voz un susurro que resonó en la mente de Alina. «El portal está abierto, y no hay vuelta atrás. Has sellado tu destino». Alina sintió una oleada de desesperación. El portal, la piedra, la misión, todo parecía haber perdido su propósito. Pero algo en su interior, algo que había estado oculto durante todo este tiempo, comenzó a despertar. Un susurro de determinación que le decía que no debía rendirse. La luz de la piedra comenzó a brillar de nuevo, y Alina, sin pensarlo, la tomó en sus manos una vez más. En el momento en que lo hizo, un torrente de energía recorrió su cuerpo, empujándola hacia adelante, hacia la figura oscura que se encontraba frente a ella. La grieta en el aire se expandió, pero Alina ya no tenía miedo. Sabía lo que tenía que hacer. Con un grito de desafío, alzó la piedra hacia el portal. El resplandor que emanó de ella iluminó todo el claro, y la oscuridad retrocedió ante la intensidad de su luz. La figura oscura se desvaneció en un suspiro, y el portal comenzó a cerrarse lentamente. El sol estaba comenzando a ponerse en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados que se reflejaban en las aguas tranquilas del lago. Alina se encontraba frente a la puerta del portal, el cual, a pesar de haber sido cerrado con gran esfuerzo y determinación, seguía emanando una luz suave, como un eco de lo que había sido. El aire se sentía denso, pesado con una energía que no se podía identificar claramente. Algo en su interior le decía que, a pesar de haber vencido a la oscuridad por un momento, el verdadero desafío aún estaba por venir. En sus manos, la piedra aún brillaba con la intensidad de un sol naciente, pero esa luz ya no era la misma. Ahora, parecía contener una calma serena, como si hubiera encontrado su propio equilibrio dentro de ella, como si ya no fuera solo un objeto de poder, sino un reflejo de su alma, de todo lo que había vivido, de todo lo que había aprendido. La piedra ya no era solo una clave para abrir portales, era parte de su ser, de su destino, de la historia que había decidido escribir, a pesar de los temores y las dudas. Se dio cuenta de que nunca se trató de salvar el mundo o de detener algo maligno. Siempre se trató de su propia lucha, su propio crecimiento, de entender quién era y lo que estaba destinada a ser. Avanzó lentamente, como si cada paso fuera más pesado que el anterior, con el sonido de sus botas sobre la tierra resonando en el aire. La puerta del portal aún estaba cerrada, pero Alina podía sentir su presencia, como si estuviera esperando algo, como si supiera que su tiempo aún no había llegado a su fin. Frente a ella, el bosque, el claro y las piedras que habían sido testigos de tantas emociones y luchas, seguían en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido, como si todo lo que había sucedido allí nunca hubiera tenido lugar, o tal vez como si se hubiera desvanecido en el aire. La figura del anciano había desaparecido hacía días, como si el destino lo hubiera llamado a otro lugar, a otro momento. Las respuestas que le había dado sobre el portal y la piedra ahora parecían tan lejanas como si hubieran sido parte de un sueño. Sin embargo,
Algo en su corazón le decía que todo había sido parte de un ciclo, algo que debía completarse, que debía entenderse. Alina se acercó al borde del portal y se agachó, tocando suavemente las piedras que formaban el círculo, las mismas que en el pasado le habían transmitido una energía tan poderosa. Ahora, en su quietud, parecían cálidas, familiares. Todo se sentía tan diferente, tan nuevo y, sin embargo, tan antiguo al mismo tiempo. En ese instante, sintió que el portal no era un objeto físico, sino una metáfora, un reflejo de lo que estaba por suceder en su vida. Ella ya no tenía miedo de lo que el futuro le deparara, porque, por primera vez, entendía que el futuro no estaba fuera de su control. Ella misma, con todo lo que había experimentado, con todo lo que había superado, con todos los caminos que había recorrido, era la creadora de su destino. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. Un resplandor comenzó a emanar de las piedras a su alrededor, mucho más intenso que antes. La grieta en el aire volvió a abrirse, pero esta vez no era un resplandor cegador, sino una luz suave y envolvente que parecía querer abrazarla. Como si la grieta, lejos de ser una amenaza, fuera ahora una invitación, una puerta hacia algo nuevo, hacia algo que no podía comprender con la lógica, pero que sentía profundamente en su ser. Alina no dudó. Con una calma imperturbable, se levantó y, con el corazón palpitando de emoción y anticipación, caminó hacia la luz, hacia el portal. El viento comenzó a soplar con fuerza, las ramas de los árboles se balanceaban, y la tierra debajo de sus pies temblaba ligeramente, como si el mundo entero estuviera esperando su decisión, su próximo movimiento. El suelo crujió bajo sus pies cuando cruzó el umbral de la grieta, y una sensación de vertiginosa aceleración la envolvió. El aire se hizo denso, como si estuviera atravesando una capa invisible, como si el tiempo y el espacio se estuvieran doblando a su alrededor. Alina sintió que todo su cuerpo se desmaterializaba, como si estuviera siendo absorbida por la luz misma. En ese momento, comprendió que el portal no solo era un camino físico, sino un salto hacia su propio ser, hacia las profundidades de su alma, hacia los rincones que ni ella misma había explorado completamente. La luz se hizo más intensa, más radiante, y cuando creyó que ya no podía soportarlo, cuando su cuerpo parecía desvanecerse por completo, un sonido profundo y grave la envolvió. Alina, la voz era suave, como un susurro, pero al mismo tiempo poderosa, como si surgiera de un lugar profundo dentro de ella misma. Has llegado hasta aquí porque has comprendido que el verdadero poder no reside en la piedra ni en el portal, sino en ti. Has aprendido que tu destino no está marcado por fuerzas externas, sino por las decisiones que tomas, por la forma en que decides vivir tu vida. La voz resonó en su mente, y Alina, sintiendo un estremecimiento en su interior, comprendió que lo que había estado buscando todo el tiempo no era algo que se pudiera poseer, sino algo que ya residía en ella. No se trataba de salvar el mundo, ni de detener a fuerzas oscuras. Se trataba de comprender que, al final, lo único que podía cambiar era ella misma, su percepción, su forma de entender el mundo y a sí misma. La luz comenzó a desvanecerse lentamente, y Alina vio, por fin, lo que había estado buscando. El portal no era un lugar lejano o inaccesible. Era un espacio dentro de ella, un lugar donde todas sus experiencias, todos sus aprendizajes, todas sus decisiones se reunían, convergiendo en un solo punto. Alina ya no era la misma. Había cambiado, evolucionado, y con ello,
Había adquirido un poder que no se medía por lo que podía controlar, sino por lo que podía comprender y aceptar. En ese momento, comprendió que su viaje no había sido solo hacia el portal, sino hacia su propio ser. El verdadero desafío no era vencer a la oscuridad ni salvar el mundo. El desafío era aceptarse a sí misma, con todas sus imperfecciones, con todas sus dudas, y entender que, al final, el destino no se escribe por fuerzas externas, sino por las decisiones que tomamos en el interior. El portal se cerró con un suave susurro, y Alina, en el centro de ese vasto espacio de luz y sombras, se encontró a sí misma, más fuerte y más sabia de lo que jamás había imaginado. Sabía que el mundo seguía ahí afuera, con sus propios desafíos, con su propio caos, pero también sabía que no importaba cuántos portales tuviera que cruzar, no importaba cuántas sombras tuviera que enfrentar. Ella ya era dueña de su destino, y en su corazón no quedaba espacio para el miedo. Había aprendido que, a veces, el verdadero viaje no es hacia afuera, sino hacia adentro. Y mientras la luz se desvanecía, Alina sonrió, lista para el próximo paso, para lo que fuera que viniera, sabiendo que siempre tendría la fuerza para enfrentarlo. El último paso era solo el comienzo.